tan emblemático y tan emocional para todos nosotros. Quería dar las gracias a Maricruz, por supuesto, y a Manolo por darnos la oportunidad de presentar este libro aquí esta noche, y voy a presentar también a las personas protagonistas, que son Maida Bustamante, la directora de Ediciones Cumbres, la creadora, la fantástica musa que ha sido la responsable de que este libro y otros tantos estén ahora mismo en las librerías más importantes de toda España, y este libro es una prueba de ello. Y a Roberto, que es el autor del libro Rosario Soler, una zarzuela en cuadros disolventes. No voy a hablar mucho porque van a hablar la directora de la editorial y el autor, simplemente decir que, que este libro es el resultado de la investigación profusa de su autor, y que ha hecho un trabajo muy interesante para reencontrar la figura perdida de una de las grandes figuras de la zarzuela, una figura histórica que desgraciadamente, por el tema de que ahora mismo es complicado reencontrar registros sonoros de la época, era un personaje que estaba prácticamente olvidado y guardado en una especie de urna. Roberto Carril, su autor y además familiar directo de Rosario Soler, ha sido el que ha desempolvado toda esta historia y nos ha traído al siglo XXI, al año 2015, un personaje absolutamente increíble que responde a esa idea que tenemos de la cultura y sobre todo del espectáculo como gran fenómeno global, ¿no? Eso que llamamos el teatro total. Pues Rosario Soler fue una de esas grandes figuras que de forma ejemplar llevó a escena no solamente la mejor música de la época, en este caso la zarzuela, y no solo la interpretó técnicamente de forma magistral, sino que además representó el sentido real de lo que era un artista en aquella época, que era más allá de la escena, era un ser integral. Lo vemos en este libro muy claramente a través de un diálogo imaginario que establece el autor con Rosario Soler, y vamos viendo un poco toda la historia de la tiple y cómo su carrera profesional va evolucionando a lo largo de toda su carrera artística. Presento a Maida, que os va a contar brevemente un poco de la editorial, y luego pasaré la palabra a Roberto, que os hablará del libro. Buenas tardes. Mil gracias a Crochet, mil gracias por el apoyo, a Maricruz y a Manolo, a quienes conozco hace muchos años. Pues esta presentación es un poco inusual, no tiene mucho que ver con las presentaciones que habitualmente hacemos de los libros que editamos, y es inusual porque es un tema que personalmente me toca en lo emocional, y cuando lea estas palabras pues lo van a entender. Desde niña hubo un tema recurrente en mi padre, Fernando Bustamante, la persona más importante de mi vida. Nos contaba a mi hermana Olga, aquí presente, y a mí, de la familia española, de mis abuelos, y de una tía famosa en España, de nombre Rosario Soler. Ese nombre rondó siempre mi cabeza. La tía abuela era mi tía abuela. Era para mí España. Ella en mi imaginación lo resumía todo. Quiso el destino que yo viajara a este país que hoy siento también mío, por primera vez en el año 1978. Mi padre me dio algunas direcciones en Málaga con el objetivo de que yo averiguara por la familia, y lo hice. Entonces viajaba con el Ballet Nacional de Cuba de Alicia Alonso, y recuerdo que me tomé un tren sola. Los cubanos no estábamos preparados para andar solos por el mundo, luego fue toda una aventura. Y preguntando y atemorizada, llegué por fin a la calle Salitre de Málaga. Poco pude hacer. Allí no vivía ya nadie de la familia, pero hice fotos y se las llevé a mi padre de recuerdo. Muchos años después mi vida dio un vuelco inesperado, y aquí estoy. Traje a mis padres y vivieron en Madrid durante 13 años. Málaga era una deuda con ellos, y esa cita se produjo un día. Por fin el encuentro de mi padre con sus raíces. Él era un hombre de mucha memoria, recordaba las calles que acompañaron su infancia. Pero Rosario Soler seguía siendo una incógnita de la que continuábamos teniendo escasa información. Fue una sorpresa cuando durante mi estancia en el Escorial, el primer lugar en el que viví en España, hoy hace 23 años, y un espacio que amo además, visité el Café Crochet por primera vez. Aún lo visito y lo hago con frecuencia, y es uno de mis cafés preferidos.
Y allí me encuentro entonces colgada de la pared una postal antigua con la imagen de Rosario Soler. En ese momento supe que podíamos tener otras y que se iniciaba una historia con respecto a mi tía abuela, y algunas conseguí atesorar. Busqué su nombre en internet y obtuve un poco de información. Hasta aquí mi historia. Ahora es mi sobrino, casi un hijo para mí, quien la escribe. Roberto Carril Bustamante, un hombre bueno, de mucha sensibilidad y talento, almacenó durante años las historias que su abuelo, mi padre, le contó. Poco a poco fue construyendo la memoria de una familia en la que La Habana, Camagüey, Galicia, Málaga, Mallorca, Barcelona, Canarias y hasta alguna ciudad de Francia, mi madre era Olga Fontes Agrenot, forjaron nuestras identidades. Fue en España donde esa vocación investigadora de mi sobrino se agudizó y Rosario Soler se convirtió en una constante. Adquiríamos postales, con frecuencia llegaba a la oficina, trabaja conmigo, para mi dicha, y me contaba un nuevo episodio de la Soler. Entonces un día, hace poco por cierto, le dije: Robert, ¿por qué no investigas la vida de Rosario? Y si ves que es interesante contarla, publicamos un libro. Se lo tomó muy en serio. Y de ese tiempo que invirtió, cada minuto libre era para la Soler con la ayuda de su esposa e hija. Supo y supimos que la Soler había sido mucho Soler en España, México, Nueva York y hasta en La Habana, por donde también pasó con su arte. Así nace el libro Rosario Soler, una zarzuela en cuadros disolventes. Sí, en este caso orgullo por ser la editora de este libro de mi sobrino, por resucitar a esta famosa tiple considerada por la crítica especializada de la época y de forma unánime como una de las voces más importantes de las 2 primeras décadas del siglo XX, época además de esplendor de la zarzuela. Por el homenaje que le hacemos a Fernando, mi padre, que nos inculcó amor por una familia que nunca conocimos, por situar hoy en su justo lugar a la tía abuela Rosario Soler, seguros de que allí donde esté, la diva esbozará una sonrisa y recordará los aplausos a los que responderá con una reverencia eterna. Y sobre todo, porque desde nuestra editorial, y gracias a la tenacidad de Roberto, hemos aportado un libro de obligada consulta y referencia para entender el desarrollo, auge y en algunos momentos decadencia de la zarzuela. Aquí les dejo esta historia personal mezclada ya con el esfuerzo que haremos para que este libro esté en todas las instituciones que deben tenerlo en su fondo y en las manos de los que hoy se dedican a la zarzuela, y también de las que aman este género que debería defenderse aunque vive horas bajas. Pero yo escuché a Alicia Alonso decir que las grandes obras nunca mueren, duermen, y que siempre habrá alguien que las despierte. Sabio pensamiento, sea entonces. Buenas noches, damas y caballeros, familiares, amigos y amantes de la zarzuela. Mi agradecimiento a Crochet por invitarnos a este sublime espacio de la Belle Époque, que nos ha recibido a la luz y sombra del monasterio del Escorial. Es un motivo de orgullo para nuestra familia. Asido a sus mesas, embriagados, nos transporta al pasado, bajo la mirada de la antigua postal de mi tía bisabuela Rosario. Al escribir mi diálogo imaginario con Rosario Soler, embebí las palabras con el espíritu de la zarzuela Cuadros Disolventes, una historia del teatro dentro del teatro, escrita por los autores Guillermo Perrín y Miguel de Palacios, con música de Manuel Nieto. La reutilizo a lo largo de esta biografía novelada para concatenar o transmutar una imagen en una idea, y la idea en un sentimiento, para arrastrar al lector en una marea de acontecimientos en cuadros disolventes. Este término, surgido del precine, anuncia el final de una época y la hegemonía del celuloide. Como maestro de ceremonias, me apoyé del mago moderno. Él encarna el espíritu teatral que me guía a través de esta arqueología familiar. Un viaje atemporal, poblado de anécdotas que contaron los sobrinos y ahijados de Rosario, desde Málaga y Marsella. Sumé también recuerdos heredados de mi abuelo en mi juventud habanera. Todos otorgan a mis palabras alma y amor familiar. Este libro un viaje que haremos acompañados del Negro Domingo y el Duende de los Ojos Verdes, llenos de testimonios reales de la prensa comprendidos entre 1895 y 1944,
sembrados de elogios a esta tiple tan versátil, capaz de acometer roles de carácter francés o cantar soleares, malagueñas o tientos. Rosario Soler, una zarzuela en cuadros disolventes, es una biografía novelada, un apropósito lírico fantástico real, escrito en un acto y dividido en 3 cuadros. Recrea una conversación en su última morada, que desvela cada eslabón de su experiencia vital. La Patita, nacida en Málaga, en el barrio de La Victoria, nos cuenta sus inicios en el Teatro Vitalaza de su tierra natal, su paso por Madrid en las tablas del Príncipe Alfonso, la cúspide de su carrera en el Teatro Principal de México, su regreso triunfal a Madrid como primera tiple del Apolo, la Catedral de la Zarzuela. Sus afamadas interpretaciones de los tientos de las bribonas, la maripepa de la revoltosa, el dúo de los patos de la marcha de Cádiz, el pregón de las flores del poeta de la vida, las coplas del mozo crudo, el pregón de Sangre Moza o de España vengo del niño judío, son algunas de sus grandes interpretaciones. Gracias a este diálogo imaginario, constatamos que Rosario Soler es símbolo de la época dorada del género chico. Fruto de esta búsqueda, es un mensaje que llegará a otras manos, aportando claridad a la eterna zarzuela que es la vida. Para nuestra familia, ya no es un recuerdo envuelto en bruma. Nunca más será una postal pálida, mensajera de otro tiempo. Por mi curiosidad y de la mano de Ediciones Cumbres, todo su legado se ha transmutado en un justo reconocimiento para honrar a una gran artista española. En una foto que ahora poseo gracias a la familia recién encontrada, Rosario Soler me escribió: el destino es el que se encarga de todo y todo llegará. Bueno, espero que les guste estos cuadros disolventes y bueno, buenas noches a todos. En el libro hay una pequeña entrevista, no es real, esa no es ficcionada, es una entrevista realmente que le hacen a Rosario Soler. Tan esplendoroso éxito lleva a la publicación de la entrevista del periodista Fernando Porcet en el Eco Artístico del 15 de febrero con el título Declaraciones íntimas. Y empieza, dice el periodista, preguntándole. Sí, bueno, es muy cortito, pero vamos a aquí a significar. ¿Qué flores prefiere usted? Me gustan todas, pero prefiero las violetas. ¿Qué concepto le merecen los hombres? Bueno, todos son buenos cuando quiere la mujer, claro. ¿Qué opina usted del matrimonio? Mejor es callar. ¿Su idea de la vida? Muy agradable, sí, a ratos. ¿Su mayor contrariedad? La mentira y la hipocresía. ¿Qué me dice usted del amor? Nada de eso. ¿Cuáles son sus ideas políticas? ¿Mis ideas políticas? Ninguna. Bueno, pues muchas gracias a todos. No, vamos a poner que, porque se ha traído una grabación, bueno, hay que pensar que es una grabación de principio del siglo XX. 1908. 1908. Y que la voz de una tiple de esa época no es lo que hoy... Pero será curioso escucharla, yo creo, ¿verdad? Que será curioso escuchar un tema. Sí, el tema que vamos a escuchar ahora es de la, digamos que la escena en la que Trini la Jerezana, en la obra, en la zarzuela de la Bribona, va conjunto con el sacristán a ver a las beatas del pueblo para convencerle de que dejen hacer el espectáculo en el pueblo, y le ofrecen a las beatas dos cosas: bautizar al negro de la compañía, que realmente no era negro, era un blanco pintado de blanco, pintado de negro, y recaudar dinero para los pobres. Y Trini la Jerezana les baila unos tientos, y cuando terminan los tientos todo el mundo aplaude y convencen a las damas del pueblo para que se haga el espectáculo. Entonces eso es lo que van a escuchar. Es una grabación de 1908. No, que es una grabación de 1908 y la orquesta está dirigida por Rafael Calleja. Ya ves tu tía, ni te querré.
van a no ser tarde.